Hola, bienvenidos al espacio de desarrollo comunitario. Soy la estudiante en práctica profesional 2, Brenda Jacqueline Cabrera Castillo. Para iniciar les voy a explicar de cómo está estructurada la rúbrica o cronograma de trabajo durante las 8 semanas. Primera semana. Como primera actividad, elaboran un cuadro comparativo de las características del desarrollo económico, rural y urbano. Fecha de inicio 6 de octubre del 2020. Fecha de entrega 7 de octubre del 2020 con un valor de 2 puntos. Como segunda actividad, elaboran un análisis del desarrollo económico rural y urbano. Fecha de inicio 6 de octubre del 2020. Fecha de entrega 9 de octubre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como tercera actividad, elaboran un resumen sobre el desarrollo rural y urbano. Fecha de inicio 6 de octubre del 2020 y fecha de entrega 12 de octubre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como cuarta actividad, elaboran un mapa conceptual de las diferencias económicas rural y urbano. Fecha de inicio 6 de octubre del 2020, fecha de entrega 14 de octubre del 2020 con un valor de 2 puntos. Segunda semana. Como primera actividad, elaboran un resumen sobre el contenido del video, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. Fecha de inicio 10 de octubre del 2020, fecha de entrega 12 de octubre del 2020 con un valor de 2 puntos. Segunda actividad, elaboran un cuadro sinóptico de lineamientos para la administración de recursos en una corporación municipal. Fecha de inicio 10 de octubre del 2020, fecha de entrega 14 de octubre del 2020, con un valor de 3 puntos. Tercera actividad. Elaboran una guía de trabajo de la rendición de cuentas municipales a la ciudadanía. Fecha de inicio 10 de octubre del 2020. Fecha de entrega 15 de octubre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como cuarta actividad, elaboran un mapa conceptual de lineamientos de la corporación municipal de su comunidad. Fecha de inicio 10 de octubre del 2020. Fecha de entrega 17 de octubre del 2020 con un valor de 2 puntos. Tercera semana. Como primera actividad, elaboran un cuadro comparativo sobre los tipos de planificación para el desarrollo. Fecha de inicio 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega 19 de octubre del 2020 con un valor de 2 puntos. Segunda actividad. Elaboran un resumen de los conceptos básicos. Fecha de inicio 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega 20 de octubre del 2020 con un valor de 2 puntos. Como tercera actividad, elaboran un mapa conceptual de la planificación orientada a resultados. Fecha de inicio 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega 22 de octubre del 2020 con un valor de 3 puntos. Cuarta actividad, elaboran un resumen de la planificación operada. Fecha de inicio 18 de octubre del 2020. Fecha de entrega 23 de octubre del 2020 con un valor de 3 puntos. Cuarta semana. Como primera actividad, observan y elaboran un mapa conceptual sobre cultura, valores y normas. Fecha de inicio 26 de octubre del 2020. Fecha de entrega 26 de octubre del 2020 con un valor de 4 puntos. Segunda actividad, observan y leen el folleto en Canva y elaboran un resumen sobre la monografía de la localidad Ferias Patronales. Fecha de inicio 26 de octubre del 2020. Fecha de entrega 27 de octubre del 2020 con un valor de 3 puntos. Tercera actividad, observan y elaboran un álbum ilustrado sobre rescatando juegos tradicionales, vestimentas y comidas. Fecha de inicio 26 de octubre del 2020. Fecha de entrega 29 de octubre del 2020 con un valor de 3 puntos. Cuarta actividad, leer y contestar la evaluación en línea, los temas explicados mediante las clases virtuales. Fecha de inicio 28 de octubre del 2020.
Fecha de entrega 28 de octubre del 2020 con un valor de 10 puntos. Quinta semana. Como primera actividad, crean una cuenta en Perusall y realizan 3 comentarios sobre los derechos humanos. Fecha de inicio 2 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 3 de noviembre del 2020 con un valor de 2 puntos. Como segunda actividad, realizan 5 ideas claves sobre la clasificación y sus características de los derechos humanos. Fecha de inicio 3 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 5 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como tercera actividad, subrayan el texto sobre los derechos civiles y políticos en Perusall. Fecha de inicio 4 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 6 de noviembre del 2020 con un valor de 2 puntos. Cuarta actividad, realizan un debate sobre los derechos culturales en Perusall. Fecha de inicio 5 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 7 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Sexta semana. Como primera actividad, observan la presentación en Genially y elaboran un análisis sobre la transparencia y rendición de cuentas. Fecha de inicio 9 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 10 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como segunda actividad, observan y leen el póster en Canva y elaboran un resumen sobre la monografía de la localidad Ferias Patronales. Fecha de inicio 11 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 12 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como tercera actividad, observan el folleto en Canva y elaboran un cuadro comparativo. Fecha de inicio 11 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 13 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Séptima semana. Como primera actividad, observan la presentación en Genially y elaboran una síntesis sobre la alianza estratégicas. Fecha de inicio 16 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 17 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como segunda actividad, observan y leen el mapa conceptual en Genially y elaboran un cuadro comparativo sobre una alianza estratégica. Fecha de inicio 18 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 19 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como tercera actividad, observan el folleto en Canva y elaboran un resumen de las ventajas y desventajas de la alianza estratégicas. Fecha de inicio 20 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 22 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Octava semana. Como primera actividad, observan la presentación en Genially y elaboran un mapa mental ilustrado. Fecha de inicio 23 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 24 de noviembre del 2020 con un valor de 4 puntos. Como segunda actividad, observan y leen el mapa conceptual en Genially y elaboran un resumen. Fecha de inicio 24 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 25 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como tercera actividad, observan el folleto en Canva y elaboran un cuadro comparativo. Fecha de inicio 25 de noviembre del 2020. Fecha de entrega 26 de noviembre del 2020 con un valor de 3 puntos. Como cuarta actividad, leer y contestar la evaluación en línea de los temas explicados mediante las clases virtuales. Fecha de inicio 23 de noviembre del 2020 y fecha de entrega 23 de noviembre del 2020 con un valor de 10 puntos.